Hola, ¿me escuchan? Hola, hola Valentina, ¿me escuchás? Hola, ¿me escuchás? Hola. ¿Me escuchás? Sí, yo escucho. Buenísimo, hola. Vamos a esperar un ratito que se vayan conectando lo más que puedan. Vayan a prepararse el mate si no se lo prepararon. ¿Todos me escuchan? ¿Sí? Háganme Sí. así, si me escuchan. Buenísimo. Ahora en 2 minutos arrancamos. Vamos a esperar un ratito más a ver si alguien más se puede enganchar y arrancamos. Si no se hace tan largo. Hola, buen día. Hola, ¿cómo les va? Hola, buen día. Rarísimo conectarnos por acá y conocernos por acá, pero bueno, es lo que hay. ¿Cómo les trata el encierro? Sobrellevando. ¿Nos vamos llevando? Una Bien. nena de 5 años está medio complicado el encierro, tantos días, pero bueno, lo vamos Y llevando. sí, y sí, Viene para un rato más, así que paciencia. bastante más me parece. Bueno, en Rosario hace 3 días que no hay casos, así que capaz que de a poquito empieza a abrir un poco. Ya. Vamos a ver. Bueno, arrancamos. Que se va uniendo, Bueno, no queda grabado, así respetamos el horario de los que sí se pudieron conectar a tiempo. Bueno, yo ya les mandé una clase de presentación, mi nombre es Elina, yo soy psicóloga, trabajo hace muchos años dando clases de acompañante terapéutico. En este momento estoy trabajando en la comuna de Iberlucea en el área de educación. No trabajo directamente en las escuelas, sino armo todo lo que sean charlas para padres, talleres para padres, y hacemos ciertas intervenciones en las escuelas, en diferentes necesidades que tengan los chicos a nivel charlas de bullying, adicciones, convivencia, todo ese tipo de cosas.
y hace como 10 años, 8 o 10 años que doy clases de acompañante terapéutico. La profesión de ustedes, o mejor dicho, la que ustedes han elegido y las que están empezando hoy a prepararse, es una profesión que en estos 10 años ha tenido muchísimos avances. De ser una profesión casi innombrada o desconocida, bueno, hoy tiene un sustento legal bastante interesante, así que bueno, ha habido un avance muy grande. Lo que nosotros vamos a hacer hincapié, como yo les contaba en la primera clase, es en todo lo que tenga que ver al principio con la teoría. Es un poquito aburrido, yo lo sé, pero es súper necesario que nosotros podamos hacer base en la teoría, porque desde ahí ustedes van a poder defender su trabajo. Así que vamos a empezar a hacer todo un recorrido teórico con 2 autores, uno es Pablo Rossi, y hay 2 autoras argentinas, se llaman Mauer y Resinski, que son 2 autoras que tienen un librito muy interesante, que bueno, yo se los muestro en papel, ustedes después lo van a tener se llama Actualizaciones Teóricas, y ya debería estar subido a la plataforma. Yo les pido disculpas, soy horrible con la tecnología, entonces todo me cuesta un poco, pero ya debería estar subido a la plataforma. Esta pandemia también hace que uno empiece a investigar en zonas que no tenía para nada claras, como la tecnología. Así que, sí, Leticia, ¿querés decir algo? Perdón, te quería preguntar cómo se llama el libro. El libro se llama Acompañante Terapéutico, re original, de Mauer y Resinski. Y ustedes lo que van a tener de ese libro es como un resumen. No se lo tienen que comprar el libro. No son libros caros para nada, son súper accesibles. Yo les cuento los autores que vamos a trabajar para que ustedes tengan una idea de dónde estamos parados. Y después sí, si cada uno quiere buscar y chusmear, obvio que no hay ningún problema. No lo dije, lo suelo decir personalmente, párenme. Lo que me quieran preguntar, me paran, porque yo pongo primera y arranco y por ahí no me doy cuenta. Cualquier pregunta, me paran, no hay ningún problema, así se hace más ameno además. Más divertido. Estoy tomando mate, disculpen. Yo tengo miedo de meter mano en el teléfono y después no saber cómo volver. No, pero así nos escuchamos. No hay problema. No toques nada, por las dudas. Por las dudas no toques nada. Perfecto. Por las dudas no toquemos nada. Lo primero que vamos a empezar a ver hoy es un recorrido histórico, ¿sí? De dónde nace este concepto de acompañante terapéutico, por qué, cómo, ¿sí? En Argentina el concepto de acompañante terapéutico estaba muy ligado a la psiquiatría. ¿Sí? ¿Qué pasa con la psiquiatría? La psiquiatría más o menos en la década del 60 empieza a haber una apertura de la psiquiatría. Hay como un quiebre entre la psiquiatría tradicional, asilar, llámese enfermo psiquiátrico, al asilo, internado y que Dios lo ayude, ¿sí? La psiquiatría tradicional, versus una psiquiatría moderna que lo que intenta, pónganle que intenta, es un espacio de puertas abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente necesita internación, porque hay pacientes que por sus patologías necesitan la internación, pero que esa internación esté pensada en que sea el menor tiempo posible y que ese paciente tenga el tratamiento necesario para volver a su hábitat, digámoslo así, lo más rápido posible. Esto es una utopía, no les voy a mentir, esto no pasa en el siglo XXI. Seguimos teniendo, si bien hay una puja todo el tiempo entre la psiquiatría asilar, dejamos al paciente dentro de la institución y que pase lo que pase, a la psiquiatría que es más puertas para afuera, que intenta que el paciente vuelva a su hábitat social lo más rápido posible. El acompañante terapéutico empieza a aparecer ahí donde la psicología tradicional empieza a no tener respuesta, a darse cuenta que el recurso de el psicólogo solo o el psiquiatra solo no alcanza para determinadas patologías. ¿Sí? Ahí es donde empieza a nacer. Y empieza a usarse como un recurso clínico, ¿sí? Frente a este vacío de no poder darle respuesta a pacientes con patologías severas. Ustedes piensan así, que el acompañante terapéutico empieza a aparecer en un contexto de desborde. Perdón, Celina, ¿te puedo decir una cosa nomás?
Lo que Quizás quieras. porque he hecho varias reuniones de Zoom. Lo ideal es tener el resto de los micrófonos apagados. Yo ahí lo prendí para decirte eso, porque si no se escucha bastante mal o hay interferencia cuando hay otro sonido en otro lugar. Y cuando Ok, alguien quiere decir algo, ahí lo enciende. Te lo digo como consejo nomás. perfecto, sí. Apaguen los micrófonos si quieren, no hay ningún problema. Levanten la mano el que quiera hablar y ponga su... o interrumpa nomás, no hay ningún problema. ¿Sí? Sí, los que tienen, los que están con computadora, apretando la barra espaciadora mientras hablan y después la sueltan y se vuelve a poner el micrófono, que es como fácil para Hoy aprendimos algo nuevo. Que no sabíamos. Yo por lo menos no sabía. ¿Sigo? ¿Se escucha mejor ahí? Genial. Bien, les decía que entonces el concepto del acompañante empieza a aparecer en ese desborde, en ese darnos cuenta que los recursos tradicionales que teníamos a nivel clínico no alcanzan. Entonces aparece el recurso del acompañante terapéutico. Yo se los voy a decir de ahora hasta que terminemos este curso que el acompañante terapéutico es un recurso clínico especializado. No son gente que no tiene nada que hacer y dicen, bueno, vamos a ser acompañantes terapéuticos, ¿qué hacemos? Cuidamos a los enfermos. No, no es eso. Eso es otro trabajo que está perfecto, es necesario y está muy bien. Pero el acompañante terapéutico es un recurso clínico especializado. Ustedes se están preparando para poder ayudar a personas con diferentes patologías psicológicas y psiquiátricas a tener una mejor calidad de vida. No es lo mismo que cuidar a un enfermo, que también es importante, por supuesto, pero son cosas distintas. A ver, yo lo aclaro mucho porque seguramente si ustedes les contaron a las personas que tienen a su alrededor que iban a hacer el curso de acompañante terapéutico, muchas veces lo primero que te dicen es, cuidás enfermos. No, ¿sí? Todo lo que ustedes vayan a trabajar con un paciente va a estar pensado, va a estar charlado con otros profesionales, va a tener un objetivo claro, van a tener estrategias pensadas. No es que ustedes llegan a la casa del paciente a ver qué onda ese día, ¿sí? Sino que todo lo que ustedes van a poder hacer con ese paciente va a estar planificado, ¿sí? Por eso es un recurso clínico especializado. Ustedes se preparan para eso, ¿sí? Eso lo tienen que tener claro ustedes, ¿sí? Porque sigue pasando esto de que muchas veces el acompañante terapéutico queda en un lugar bastante relegado del equipo interdisciplinario mismo. Les va a pasar que quizás trabajen con otros profesionales de la salud que no tengan muy claro de qué se trata esto del acompañante terapéutico. Por eso yo se los voy a recalcar siempre para que ustedes lo puedan realmente pelear por su lugar, porque lamentablemente es así. ¿Sí? Como les decía, es una herramienta que surge del borde de la clínica, ¿sí? Donde todo empieza a ser muy problemático, donde lo tradicional no alcanza y donde nos encontramos con patologías que necesitan otro apoyo para contener al paciente y al entorno del paciente. Ustedes siempre recuerden que ustedes se van a encontrar con un paciente y con una familia. Y todos sabemos que a veces las familias suman un montón y a veces las familias restan un montón. Y así que vamos a trabajar con el paciente y su entorno. Sobre todo aquellos acompañantes que trabajen en las casas de los pacientes, ¿sí? Donde la convivencia con los otros habitantes de esa casa es mucho más cercana, ¿sí? Distinto si ustedes trabajan en una institución o trabajan por fuera de la casa de ese paciente. Pero siempre vamos a trabajar con un paciente al que hay que contener y con una familia y con un entorno psicosocial, ¿sí? Nosotros siempre vamos a partir de la base de cuando hablamos de sujetos, los sujetos con los cuales vamos a trabajar, hablamos de sujetos biopsicosociales y yo le agregaría espirituales, porque también es importante la parte espiritual de cada paciente, pero sobre todo biopsicosociales, ¿sí? Que todo lo que pase en una arista de la vida de ese paciente, en lo social, en lo físico, en lo biológico, en lo psicológico, va a tener una incidencia directa en la conducta de ese paciente. Así que es biopsicosocial. Y el entorno, lo social, es algo que de ninguna manera podemos... No sé por qué me aparecen todos en cuadro grande y no en chiquititos. O sea, yo los busco, están todos. ¿Quién está hablando? Hay alguien que está hablando con otra persona que no somos nosotros, que está pidiendo ayuda.
Sí. Perdón, vos vos como moderador podés silenciar todos, que me parece que es mejor. Vos silenciarnos a todos. Total, el que quiere hablar lo de silencia y habla. ¿Te parece? ¿Sabes qué, Leticia? Te lo voy a ver para la semana que viene, porque no sé cómo se hace y tengo miedo de hacer macana. Si me desconecto, fuimos. No sé cómo volver a conectarme. Igual ahí está, ahí no escucho nada. Bien, ¿qué pasa en la segunda mitad del siglo XX? Se produce un movimiento de apertura y transformación en el tratamiento de los pacientes psiquiátricos. ¿Sí? Empieza a cambiar el asilo, ¿sí? Como les decía hace un ratito, por un dispositivo más ambulatorio. Y empieza a aparecer algo que es fundamental para el trabajo nuestro, que es el trabajo interdisciplinario. El trabajo del psiquiatra, el psicólogo, el neurólogo o cualquier otro profesional en conjunto con otros. ¿Por qué? Porque partimos de la base que cuando a las personas nos sucede algo, cualquier cosa, cualquier tipo de enfermedad, nos afecta en nuestra totalidad como seres humanos. Entonces es muy difícil pensar en trabajar con el paciente desde un solo aspecto. ¿Sí? Si nosotros pensamos en un tratamiento, sobre todo psicológico, para un paciente, tenga la patología que tenga, no podemos pensarlo desde un solo lugar. Tenemos que pensar a ese paciente en su totalidad. ¿Qué le pasa a nivel social? ¿Qué le pasa a nivel familiar? ¿Qué le pasa a nivel biológico? Voy a poner un ejemplo. Si ustedes tienen un paciente con depresión, y esa depresión viene acompañada de una enfermedad física como un cáncer, bueno, claramente, todos tenemos que poder trabajar con esos médicos oncológicos para ver cómo, qué soporte psicológico nosotros le damos a ese paciente, que no solamente tiene que afrontar un problema de depresión, sino también que tiene que afrontar un tratamiento físico sumamente invasivo. ¿Sí? Entonces, tendríamos que poder trabajar todas las aristas. ¿Para qué? Para que ese paciente, cuando llegue a ese tratamiento físico invasivo, esté psicológicamente lo más preparado posible. ¿Entiende? Cuando veamos, por ejemplo, pacientes terminales, lo vamos a ver. ¿Cómo podemos ayudar a esos pacientes a pasar por ese proceso de la mejor manera posible, con la mayor interés psicológica posible? Además está comprobado, creo que se lo dije el otro día, que los pacientes que están psicológicamente más estables tienen mucho mejor índice de recuperación, sobre todo en pacientes pre y postquirúrgicos, pacientes que tienen que afrontar operaciones muy severas, operaciones muy invasivas. Si están psicológicamente bien preparados, tienen postoperatorios mucho menos dolorosos. En pacientes quemados, por ejemplo, también se ve. Sí, así que es importante, y empieza a surgir en la mitad del siglo XX esto del trabajo, el abordaje interdisciplinario. ¿Sí? ¿Y qué empieza a pasar también? Empieza a haber una ruptura con la institución psiquiátrica tradicional, donde se empiezan a implementar sistemas abiertos, ¿sí? Donde se intenta que las internaciones sean ambulatorias. ¿Sí? A ver, vamos a ser realistas. Esto está hermoso en la teoría. En la práctica no pasa tan así. ¿Sí? En la práctica ustedes sabrán que sigue habiendo todo un concepto de la psiquiatría asilar, la psiquiatría también como algo absolutamente marca, que se estigmatiza. ¿Sí? Seguimos teniendo todo un concepto bastante complejo en cuanto a la locura. La enfermedad psiquiátrica igual loco. Vas al psicólogo, estás loco. Eso sigue pasando en el siglo XXI, mucho menos que hace unos años, pero sigue pasando. Sigue pasando muchas veces que la misma profesión de los psicólogos está absolutamente dejada de lado. Por ejemplo, dice, vos que te sentás a charlar con los pacientes. Sí, nos tomamos un café y charlamos del clima. Eso pasa, sigue pasando, cada vez menos, pero bueno, esta ruptura con la psiquiatría tradicional, esta idea de romper con el encierro de los pacientes, se ha aparejado también un montón de cuestiones económicas y cuestiones sociales que, bueno, si bien en la práctica, en la teoría, perdón, se intenta, en la práctica todos sabemos que cuesta, todos conocemos historias de neuropsiquiátricos que lejos de estar pensando cuán rápido hacemos el tratamiento para que el paciente vuelva a su vida normal, lo dejamos ahí. ¿Sí? Eso también sucede, no les voy a mentir porque
no les vamos a decir que todo es rosa cuando sabemos que en la práctica siguen pasando estas cosas. Pero bueno, la idea es que los profesionales que se formen, los nuevos profesionales, empiecen a formarse con un cambio en su pensamiento, ¿sí? Que el cambio sea que ese paciente vuelva a su vida cotidiana lo más rápido que sea posible. Hay pacientes que lamentablemente no van a poder zafar de las internaciones. Ejemplo, brote psicótico. Si ustedes tienen un paciente con una psicosis, que es una enfermedad crónica, severa, que tiene un brote, pues ese paciente probablemente hasta que se estabilice va a necesitar estar internado, pero hasta que se estabilice, no 3 años internado, ¿sí? Hasta que la medicina, la psiquiatría logre estabilizar a ese paciente y ese paciente de a poquito pueda volver a su vida cotidiana con los recaudos necesarios, por supuesto, pero siempre que pueda volver. Siempre es más saludable volver a la vida cotidiana que estar asilado o internado, ¿sí? Así que bueno, esa es la idea y lo que se empieza a intentar romper. Y también lo bueno es que empiezan a aparecer otras profesiones que empiezan también a tener prioridad en la salud mental. Ya no es solo la psiquiatría, sino que empieza a aparecer la psicología, la psicofarmacología, que bienvenida sea la medicación en su justa medida, ¿sí? La sociología, que también empieza a explicar por qué se dan determinadas patologías en determinados contextos, ¿sí? Hoy estamos viviendo un contexto muy particular, por ejemplo, donde empezamos a ver chicos con depresión. Que un niño tenga depresión es realmente una rareza. Y sin embargo empezamos a ver, las personas que tienen trastornos de ansiedad lo están pasando muy mal con todo esto. Ni les quiero decir las personas que tienen trastornos obsesivos compulsivos ligados a los gérmenes. Esto es el infierno para estos pacientes. Realmente es el infierno. Ustedes imagínense que si antes se lavaban las manos cada 5 minutos, hoy es cada 1 minuto y medio. O sea, realmente es muy complejo para estos pacientes o para las personas que por ahí no tenían diagnosticado ningún tipo de patología, pero que tenían niveles de ansiedad altas, hoy la están pasando muy mal. Y entonces, bueno, empiezan a aparecer un montón de nuevas ciencias que tienen aportes y tienen aportes importantes. Cuando yo me recibí, vieron que los psicólogos y los psiquiatras es como que estamos, como los psiquiatras medican muy rápido para los psicólogos no queremos medicar. Cuando yo me recibí, hace muchos años ya, como que no, a los pacientes no se los medica. Y hoy, después de muchos años, uno entiende que realmente hay pacientes que necesitan esta medicación para poder bajar esos niveles de ansiedad, para poder subir los estados de ánimo, si trabajamos con pacientes con depresión, para poder trabajar. Si los niveles de ansiedad son muy altos, es muy difícil que uno pueda razonar claramente. Para eso está la medicación. Bajamos los niveles de ansiedad y empezamos a trabajar la psicología. ¿Sí? No es una cosa sí y la otra no, sino en conjunto. Muchas veces también les va a pasar a ustedes que las personas esperamos la pastillita mágica. ¿Dónde está la pastillita mágica que me hace sentir mejor? No existe. No hay ninguna pastillita mágica que me haga sentir mejor, por lo menos no a largo plazo. ¿Sí? Entonces, bueno, sí es verdad que la pastilla es una muleta. Ustedes piénsenlo así. La medicación es una muleta. ¿Sí? Lo que nosotros queremos es que el paciente camine solo, no camine toda la vida con muleta. ¿Sí? Otra cosa son las patologías crónicas, por ejemplo, pacientes con psicosis que van a tener que medicarse toda la vida para intentar no delirar, pero en todo lo que sea neurosis, que vamos a ver cuáles son todas las patologías propias de la neurosis, si el paciente necesita la medicación por un tiempo, bienvenida sea. ¿Sí? Así que en esta ruptura de la psiquiatría tradicional empiezan a aparecer también un montón de otras ciencias que ayudan y aportan. La psicofarmacología es una, la psicología, la sociología. ¿Sí? Se intenta superar el manicomio, este concepto de el loco, encerrémoslo, y que se quede ahí encerrado para no molestar. Esto es lo que se intenta romper. ¿Sí? Y se produce también un movimiento institucional, social muy interesante, que para mí es el descubrimiento más importante de los últimos tiempos, que es el concepto de prevención. Concepto que si nosotros lo entendiéramos a nivel sociedades, nos ahorraríamos muchísimos millones de dólares. Y podríamos utilizar ese dinero en cosas mucho más productivas. ¿Sí? ¿Vieron cuando éramos chicos nos decían más vale prevenir que curar? Es mucho más barato prevenir que curar. Y mucho más saludable prevenir que curar. ¿Sí? Acá empieza a aparecer a mediados del siglo XX el concepto de prevención. ¿Sí? Intentemos prevenir
la mayor cantidad de patologías posibles para no tener después un nivel de pacientes tan grandes a los cuales no se les puede dar respuesta. El mejor ejemplo son las adicciones. Si nosotros empezamos a trabajar en prevenir las adicciones, ¿sí? Vamos a tener un número mucho menor de pacientes con los que sí vamos a poder trabajar, ¿sí? En cuanto a las adicciones, que lo vamos a ver mucho más adelante, las consecuencias son gravísimas, no solamente a nivel social, sino mucho más a nivel individual, de qué pasa con esos pacientes. Ustedes se pueden encontrar con un paciente adicto que nació con su sistema nervioso absolutamente sano y que por culpa de las adicciones hoy tenemos una persona de 30 años con un retraso madurativo, con todo lo que ello implica en cuanto al desarrollo de su vida y el desarrollo de sus capacidades. Lo vamos a ver más adelante, son medio que me adelanto, pero bueno, para que entendamos bien lo importante del concepto de prevención. Es un concepto que surge en la década del 50, en la década del 70, es bastante nuevito, ¿sí? ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina, hasta 1983, las universidades estaban cerradas, sobre todo las universidades relacionadas con psicología, sociología. En 1983 vuelve la democracia y aparece un médico que lo deben haber escuchado, lo deben haber visto en varios noticieros, que es el doctor Eduardo Calina. El doctor Eduardo Calina es un especialista en adicciones, justamente, que es el que empieza a entrar en Argentina, o surgir en Argentina, o hacer surgir en Argentina, el concepto del acompañante terapéutico. Cuando nace en la década del 80, el acompañante terapéutico nace con el nombre de amigo calificado, lo cual era medio complicado, porque amigo calificado, ¿calificado para qué? ¿Para qué están calificados los amigos? La gente hacía más base en amigo y no en calificado, entonces, bueno, vieron que con los amigos nos permitimos ciertas licencias que con el resto de la gente no. Entonces era como muy confuso para los pacientes. ¿Qué somos? ¿Somos amigos? ¿Qué somos? Y quedaba como medio confuso, entonces se cambia ese nombre y se llama acompañante terapéutico, siempre acentuando lo terapéutico, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que ustedes van a intentar es ayudar a ese paciente en su proceso terapéutico para que ese paciente se recupere lo más rápido posible y que tenga la mejor calidad de vida posible. Entonces no vamos a ser ni amigos, ni cuidadores, ni ñeros, vamos a ser acompañantes terapéuticos. El foco, y esto se los voy a insistir todo el año, me van a odiar, pero no me importa, el foco va a ser terapéutico. Todo lo que ustedes hagan con ese paciente, pensando en el porvenir de ese paciente, tiene que estar focalizado en lo terapéutico. Por eso es lo importante de trabajar con otros profesionales en un equipo interdisciplinario, ¿sí? Hola, volví. Se me desconectó internet. Perdón, vieron que les iban a pasar estas cosas. Se me desconectó internet otra vez. ¿Estamos ahí? Saben las ganas que yo tengo de verlas personalmente. Bien, les decía, ¿qué les decía? Que empieza a haber todo un esquema de abordaje multidisciplinario también, ¿sí? En esta idea de esta psiquiatría abierta y este concepto de pacientes, y que empieza a contener la inclusión de atención en crisis, ¿sí? ¿Qué pasa cuando los pacientes tienen crisis? Porque van a tener crisis, les cuento, ustedes van a trabajar con pacientes que van a tener crisis, así que tenemos que saber cómo manejar la crisis, ¿sí? El esquema de abordaje múltiple también tiene que ver con esto de entender que los métodos tradicionales no alcanzan y que necesitamos métodos nuevos de abordaje clínico, ¿sí? Pensar qué vamos a hacer con estos pacientes que interrumpen los tratamientos. Todo el tiempo sucede que los pacientes se dan el alta solos, dejan la medicación cuando se les da la gana, y bueno, cómo trabajar también con esos pacientes, ¿sí? La familia, es múltiple el sujeto y su familia, lo que les decía antes, ¿sí? Se requiere múltiples disciplinas también, porque ustedes tienen que tener claro que
el paciente y su entorno, el entorno va a tener mucho que ver a la hora de poder sostener un tratamiento o no. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes trabajan con niños, los que sostienen el tratamiento son los adultos. Los que deciden por el tratamiento del niño son los adultos. ¿Sí? Entonces muchas veces hay que poder primero trabajar un poco con esos adultos, ¿sí? Para poder después sostener el tratamiento de ese niño. Eso es algo importante, por eso lo múltiple de las familias, ¿sí? El sujeto y su entorno. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a requerir no solamente a un profesional, sino a un equipo interdisciplinario que pueda abordar esa problemática desde lugares bastante distintos. En la década del 70 surge un concepto súper interesante que es la internación domiciliaria. ¿Sí? La internación domiciliaria en psiquiatría es bastante compleja en el sentido de que hay que ser muy cuidadoso de que el paciente no sea un riesgo para sí mismo y un riesgo para terceros. Pero hay muchos casos donde la internación domiciliaria es muy positiva. Primero porque no estigmatiza, sigue habiendo una cuestión muy estigmatizante en cuanto a el paciente psiquiátrico asilado, o sea, el que está internado en una institución psiquiátrica, y la internación domiciliaria permite que ese paciente siga manteniendo sus vínculos familiares en su entorno, lo cual es, en muchos casos, muy beneficioso para ese paciente. ¿Sí? En la década del 80 en Argentina se consolida realmente el rol del acompañante terapéutico porque se empiezan a abrir un montón de carreras, esto que yo les decía recién, se empiezan a abrir las carreras, cuando termina, más o menos desde el comienzo de la década del 90, empezamos a tener un montón de recursos humanos. Empezamos a tener psiquiatras, más psicólogos, más sociólogos, empezamos a tener mucha más mano de obra, digamos, que está al servicio de poder trabajar lo múltiple de la enfermedad. Así que eso es algo buenísimo. Y lo que también es buenísimo es que el campo de trabajo del acompañante terapéutico se ha abierto enormemente. ¿Sí? Yo les decía el otro día que no hay ningún espacio donde no haya sufrimiento humano, donde los acompañantes terapéuticos no puedan aportar lo suyo. ¿Sí? No existe ningún lugar donde ustedes no puedan trabajar con las personas que están sufriendo. Y si cuando nace esto, nace desde lo psiquiátrico, y hoy ese abanico de posibilidades se abre a cualquier tipo de patología, cualquier tipo de instituciones, ¿sí? Patologías severas, patologías terminales, patologías que tengan que ver con trastornos de la alimentación, ni hablar adicciones, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad. O sea, no hay ningún espacio donde ustedes no puedan aportar, lo cual es buenísimo porque la rama de posibilidades laborales crece muchísimo. ¿Sí? Después vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando qué pasa en diferentes instituciones, porque hay instituciones como por ejemplo la institución escuela, que es una institución bastante compleja a la hora de aceptar el rol del acompañante terapéutico dentro de los salones. Hay un montón de requisitos a nivel ministerio que se necesitan para que un acompañante pueda entrar. Por ahí se encuentran con una directora súper copada, con la cabeza abierta y todo mucho más sencillo. Pero ahí también se puede trabajar y se puede aportar un montón de cuestiones, ¿sí? Cárceles, hospitales, sanatorios, neuropsiquiátricos, empresas, cualquier espacio donde haya personas que tengan algún tipo de complicación psicológica, ustedes pueden aportar. Así que es una buena noticia porque el abanico y el espectro laboral es muy grande. Y ustedes también piensen que hace unos meses, no más, el acompañante terapéutico no tenía casi ningún tipo de reconocimiento legal, y hoy sí lo tienen. Así que eso también cambia absolutamente. ¿Sí? En Argentina también, ya que estamos hablando de qué nos pasa a nosotros, también empieza a aparecer el acompañante terapéutico en tratamientos de emergencia, ¿sí? Para pacientes en crisis, sobre todo cuando buscamos evitar la internación. El rol de ustedes también es muy importante en eso, porque cuando ustedes pueden trabajar con un paciente muchas más horas de lo que podemos trabajar los psicólogos o los psiquiatras, y ustedes van a poder ayudar a ese paciente en los procesos de crisis, y muchas veces los procesos de crisis se desencadenan porque están ustedes, o ustedes pueden aportar, bajan los niveles de crisis y nosotros evitamos las internaciones. Por supuesto que acá tiene que ver con de qué patologías estemos hablando, pero muchas veces sucede eso.
si ustedes tienen un paciente, por ejemplo, con trastornos de ansiedad muy severos, que generalmente van a generar ataques de pánico, porque son síntomas propios de los trastornos de ansiedad, si ustedes están cerca de ese paciente en el medio de esa crisis de pánico, pueden bajar la crisis de pánico y evitar más medicación, más idas al psiquiatra. No vamos a internar a nadie por un ataque de pánico, por supuesto, pero sí pueden hacer que ese paciente tenga una calidad de vida mejor, que bajen los niveles de ansiedad y que ese paciente pueda trabajar distinto. Así que también es una manera de evitar internación. Cuando nace el acompañante terapéutico, nace también desde lo privado, eso también hay que decirlo. ¿Por qué? Porque es un recurso clínico especializado caro, ¿sí? No reconocido muchas veces por las obras sociales, entonces cuando nace, ¿sí? En la década del 90, que tiene un boom mucho más grande, en general se trabaja con pacientes de un nivel económico importante que puedan pagar el recurso que no paga el Estado, claramente, ¿sí? Hoy la inserción laboral también es más grande porque quieren el reconocimiento de las obras sociales. La mayoría de las obras sociales trabaja con acompañantes terapéuticos, principalmente en discapacidad, pero también es un abanico que se está abriendo muchísimo, ¿sí? Porque también es verdad que los pacientes están requiriendo acompañantes terapéuticos. Quizás ustedes conocen a mamás o papás o personas adultas que ellas mismas piden el recurso del acompañante terapéutico por sobre los psicólogos o los psiquiatras. No sé si les ha pasado, pero a mí a veces me llaman determinados pacientes con determinadas patologías que preguntan si no estaría bueno tener un acompañante terapéutico. Yo tengo una amiga, mucho más joven que yo, que tiene trastornos de alimentación bastante complicados, sostenidos en el tiempo, y bueno, ella está trabajando hace 2 años con 2 acompañantes terapéuticos, y le va muy bien. Y esos acompañantes terapéuticos generan una contención muy grande para que ella pueda avanzar en otros aspectos de su vida y correrse del síntoma de la comida. Hola, perdón, es mi señal. Otra cosa importante que vamos a hablar hoy es qué tiene que pasar para construir una especialización. Porque yo les voy a insistir también todo el año que es importante que ustedes tengan claro que ustedes son un recurso. Gracias, gorda. Bueno, fíjate si te escuchan esto ahora para hablar vos. Ah, bueno. Tienen que escuchar, tienen que escucharlo a ellos. Si ellos no te escuchan es porque vos no tenés micrófono. Silencien los micrófonos, por favor, que yo no lo sé hacer. Listo, chao. ¿Listo? ¿Seguimos? Perdón. Ya nos vamos a aceitar en todo esto. Ya nos vamos a aceitar y ya va a ser más llevadero para todos. ¿Qué es importante cuando hablamos también de cualquier profesión? Construir una especialidad, una especificidad. Y yo les voy a insistir con esto todo el tiempo. Tienen que formarse como profesionales. ¿Qué tiene que pasar para que una profesión... A ver, lo que tiene el acompañante terapéutico, a diferencia de un montón de otras profesiones, es que primero se armó la práctica y después se armó la teoría. Primero salieron los profesionales a trabajar, y a medida que empezaron a conectar con los pacientes y a ver cómo era el día a día, se armó la teoría. En general es al revés, en general uno estudia la teoría para después hacer práctica. Bueno, el nacimiento del acompañante terapéutico se produce al revés. Primero aparece la teoría, la práctica, y después se arma la teoría. Bueno, ustedes tienen algo a favor, que ya se armó la teoría, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que pasar para dar una especialidad o una especificación? Primero, una inserción sostenida en instituciones asistenciales, tanto públicas o privadas, ¿sí? Pasado el castellano, que ustedes sean un recurso laboral que se pida, que se necesite, ¿sí? Y que eso sea sostenido en el tiempo, ¿sí? Otra cosa importante es que haya un cuerpo teórico que sostenga la práctica. Es lo que yo les decía al principio, ustedes necesitan la columna vertebral, que es la teoría, para poder caminar. Es muy difícil poder sostenerse si no tienen la teoría, si no pueden manejar la teoría. ¿Sí? Por eso esta primera parte, que es medio aburrida, es tan importante. ¿Sí? Y otra cosa importante que tiene que tener es un marco legal. ¿Sí? Es súper importante, porque formaliza el trabajo. ¿Sí? A ver, parece una pavada, pero ¿cuánto cobra un acompañante terapéutico?
Si no hay nada que diga que tiene que haber un piso, que por ejemplo, el colegio de psicólogos, ¿qué hace? El colegio de psicólogos nos da a los psicólogos un piso, ¿sí? Bueno, ¿para qué? Para que la competencia sea justa. Bueno, cobramos, esto es lo mínimo que podemos cobrar, de acá para arriba lo que vos quieras, de acá para abajo trata de que no, porque si no, no es justa la competencia laboral. Nadie te obliga, por supuesto, pero por lo menos a uno le da una idea de dónde estar parado. Eso lo da el marco legal de tener un colegio de profesionales que organiza el trabajo, ¿sí? Ustedes no tienen todavía, está en formación, pero es importante que haya un marco legal del ejercicio profesional, ¿sí? Porque nos acomoda a todos en el trabajo. La parte positiva, o sea, yo hace 8 años cuando empecé a dar clases decía, chicos, no hay ningún marco legal, no existe ningún marco legal. Hoy puedo decir otra cosa. Hoy lo que puedo decir es que el marco legal se está formando, hoy puedo decir que hay una ley que los ampara, ¿sí? Que ya la vamos a ver un poquito más adelante, que están dentro de la Ley de Salud Mental Nacional, los cuales un montón, estén nombrados como recursos clínicos dentro de la ley, es un montón. Así que eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero es sumamente importante que eso suceda. Eso les da a ustedes la especificidad de su profesión y el profesionalismo, ¿sí? Así que es súper importante. Dicho todo esto, que es la parte histórica un poco más aburrida, vamos a meternos directamente en Mauer y Resisky, vamos a meternos directamente en la parte teórica. Y yo les voy a contar un poquito qué es lo que se espera que tenga un acompañante terapéutico para convertirse en tal, ¿sí? Hay varios ítems que son necesarios o son requisitos para que alguien se pueda transformar en un acompañante terapéutico. El primero tiene que ver con la vocación asistencial. Yo siempre que hablo de vocación asistencial digo que todos los que están hoy conectados a las 10 y pico de la mañana y han elegido como profesión algo que tenga que ver con el sufrimiento ajeno, tienen vocación asistencial. Si no estarían haciendo cualquier otra cosa, trabajando con números o con cualquier otra cosa que no generara ninguna conexión emocional, ¿sí? Si ustedes han elegido como profesión, una profesión que trabaja nada más ni nada menos que con el pesar ajeno, con la angustia ajena, con el malestar ajeno, y que están pensando en cómo ayudar a esta persona a tener una mejor calidad de vida, doy por sentado que tienen vocación asistencial. Si no tienen vocación asistencial, empecemos a pensar en otra cosa, pero bueno, están acá por hecho que la tienen. Otra cosa importante que tenemos que tener para convertirnos en acompañantes terapéuticos, y que es bastante complejo, es la madurez para trabajar en equipo. Trabajar en equipo es difícil, porque a veces uno tiene que dejar de lado sus criterios propios para poder trabajar con criterios ajenos, porque cuando trabajamos en equipo hacemos lo que, después de una discusión seguramente y de diferentes puntos de vista, terminamos haciendo lo que el equipo decide, y a veces lo que el equipo decide no es lo que a uno le parece correcto. Eso les puede llegar a pasar. También les puede llegar a pasar que se encuentren con otros profesionales que no tengan claro cómo se trabaja en equipo, sobre todo con psicólogos y psiquiatras que no tengan claro cuál es el rol de ustedes, porque les puede pasar eso. Pero bueno, hay que tener la madurez de trabajar en equipo y entender que, bueno, las decisiones que se toman en conjunto y siempre son en pos del bienestar del paciente, que al fin del día es lo único que a nosotros nos interesa. Otra cosa importante que tenemos que tener, y que se los va a dar la práctica, por supuesto, es la autonomía y la rapidez para asistir a pacientes graves que nos obligan a tomar decisiones rápidas. Vamos a pasarlo a un ejemplo. Tenemos un paciente en el medio de una crisis, ¿sí? Un ataque de pánico. Vamos con una crisis leve, ataque de pánico. El ataque de pánico es una crisis de ansiedad. Cuando la ansiedad llega a niveles muy altos, el cuerpo empieza a hacer síntomas. El paciente siente que se muere, que no puede respirar. No sé si a alguien le pasó de tener ataque de pánico o conocer a alguien que haya tenido ataques de pánico. Es una sensación espantosa porque es una sensación de muerte. Lo que el paciente está sintiendo es que se muere. Aunque nosotros sepamos que no se muere, que no le va a pasar nada grave, aunque el paciente lo pueda razonar y pueda, una vez que pasó, entender que no se va a morir de eso, en esos 10 minutos que dura el ataque de pánico, el paciente siente que se muere. No podemos tomarnos media hora para ver qué vamos a hacer.
tenemos que actuar en ese momento, estemos donde estemos. Tenemos que tratar de ayudar a ese paciente a pasar esa crisis de la mejor manera posible, ¿sí? No podemos decir, bueno, a ver, pará, vamos a llamar al psiquiatra a ver qué refuerzo de medicación damos para que el nivel de ansiedad... No hay tiempo para hacer eso. Ustedes tienen que poder tener la cintura de poder manejar esa situación. La van a ir aprendiendo con la práctica, quédense tranquilos. Al principio es todo nuevo, es todo difícil. A medida que uno se va familiarizando con las crisis, las va pudiendo manejar. La parte buena es que en general, cuando los pacientes estén con ustedes, ya el hecho de que están ustedes hace que los niveles de ansiedad bajen. Así que en general los pacientes no tienen crisis, general, cuando están con los acompañantes, porque el hecho de que estén ustedes ahí hace que el paciente no se sienta solo, que se sienta ayudado, que se sienta respaldado, entonces todos los niveles de ansiedad o los niveles de depresión se nivelan. ¿Sí? Eso es la parte buena, pero les puede pasar porque las enfermedades o las crisis no avisan cuando vienen, simplemente vienen. ¿Sí? Otra cosa importante que tienen que tener es empatía con el paciente. A ver, empatía es un concepto que a mí me gusta mucho, que últimamente se usa con bastante frecuencia. Empatía tiene que ver con ser capaces de ponernos en el lugar del otro, para comprender lo que le pasa al otro, ¿sí? No para justificar lo que le pasa al otro, ¿se entiende? No es lo mismo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Sigo? Es importante poder ponernos en el lugar del otro, poder ponernos un segundo en los zapatos del otro, poder entender qué es lo que siente, qué es lo que le pasa, qué es lo que lo abruma, qué es lo que lo frena. No para justificar, ¿sí? Eso es algo importante porque nos sale, a los seres humanos nos sale tener pena por el otro, pero entiéndanme bien, para mí no es un sentimiento negativo tener pena por otro, ¿sí? Es un sentimiento muy humano, ¿sí? Que nos llegue lo que le pasa al otro, que nos abrume lo que le pasa al otro, y a veces esos sentimientos que a nosotros nos pasan, que son muy humanos, que nos pasan a todos, bueno, a veces no nos dejan pensar con claridad, ¿sí? Así que es importante poder tener esa empatía, de poder ponernos en el lugar de otro para comprender lo que le pasa al otro y poder ayudarlo con eso que le pasa. Yo les voy a dar un ejemplo. Vieron que hay todo como un mito que los psicólogos no podemos conectarnos emocionalmente con los pacientes, que tenemos que tener cierta distancia, toda esta cosa así que a mí me cuesta mucho hacer, porque cuando uno está escuchando que el otro le está contando algo muy triste o algo que lo supera o algo que, no sé, voy a poner un ejemplo, yo hace muchos años cuando empecé a trabajar, trabajé con una nena, con una adolescente, de 15 años que su hermana había fallecido en un accidente de auto, lo había pisado un auto. Las primeras entrevistas cuando uno trabaja con un menor de edad son con los papás. Bueno, yo me senté enfrente de dos papás que me contaron cómo habían perdido un hijo de una manera tremenda en un accidente de tránsito con un tipo borracho que la llevó por delante. ¿Sí? Es imposible no emocionarse, no es imposible no empatizar con esos pacientes, es imposible no... A ver, por supuesto que no me puse a llorar a moco tendido delante de ese matrimonio, pero es muy difícil no condolerse con el dolor del otro, ¿sí? A partir de ahí uno puede empezar a entender un montón de cosas, no para juzgar, sino para comprender, porque esos papás hacían lo que hacían con los hijos que tenían, ¿sí? Porque esos papás trataban a los dos hijos que les había quedado vivos de la manera que lo hacían, no para juzgarlos, por Dios, pero sí para entender. Y es muy difícil no involucrarse emocionalmente. Ahí es donde ustedes también van a tener que tener herramientas para poder poner límites, ¿sí? Hasta acá, sí, porque hasta acá es profesional, hasta acá soy humana, y de hasta acá busco el límite para no llevarme el problema a mi casa, ¿sí? Eso también es algo que les va a empezar a dar la experiencia, ¿no? Hasta dónde poner los límites lo vamos a ver más adelante. Pero sí es importante la empatía, ¿sí? Acuérdense que es la capacidad de ponernos en el lugar del otro para comprender por qué al otro le pasa lo que le pasa y por qué siente como siente, ¿sí? Otra cosa súper importante que tenemos que tener para poder convertirnos en acompañantes terapéuticos es flexibilidad para adecuarnos a situaciones cambiantes, ¿sí? Porque les va a pasar casi todo el tiempo, ¿sí? Que ustedes vayan a encontrarse con ese paciente con un plan ideado, con un objetivo, con unas estrategias, y
por H o por B, no se puede hacer eso que ustedes planificaron. O porque el paciente tiene un mal día, o porque hay algo que pasó en su familia que detonó determinadas circunstancias, o porque no tiene ganas. Entonces nosotros tenemos que poder trabajar la motivación primero para poder después trabajar lo que habíamos planificado con ese paciente, por un montón de variables que hacen que, bueno, hoy no podamos hacer lo que planificamos. Los límites tienen que ser rígidos, pero también tienen que ser flexibles, tener esta mano de ver, bueno, hasta dónde me mantengo rígido en los límites y hasta dónde flexibilizo. Es más o menos lo que hacemos con los chicos, ¿vieron? Que uno va viendo, bueno, qué batalla peleo y cuál dejo pasar. ¿Sí? Los que tienen niños pequeños, sobre todo, bueno, adolescentes ni les cuento, lo deben saber, ¿sí? Esto de, bueno, hasta dónde soy rígido con los límites y hasta dónde entiendo las circunstancias del otro y lo puedo ir modificando, ¿sí? Obviamente que las riendas del tratamiento la tienen ustedes, por supuesto, no las tienen los pacientes, porque los pacientes son muy manipuladores muchas veces. Y hay patologías mucho más manipuladoras que otras, ¿sí? Pero en general los pacientes son manipuladores, porque en toda patología hay lo que se dice, que se llama beneficio secundario de la enfermedad, que lo utilizamos todos. ¿Nunca les pasó a ustedes tener una gripe, una angina? Ay no, por favor, no me traes un tecito. Y ustedes se pueden levantar a hacer un tecito, pero está bueno que te mimen un poco cuando no te sentís bien. En las enfermedades psiquiátricas, sobre todo graves, hay un beneficio secundario para esa enfermedad. Hay algo que hace que esa enfermedad se quede arraigada en ese paciente, porque hay un beneficio que es absolutamente inconsciente, por supuesto. Nadie se enferma porque quiere y nadie la pasa bien estando enfermo. Pero hay un beneficio secundario que hace que esa enfermedad quede bastante arraigada. Entonces, lo que nosotros tenemos que poder hacer es, bueno, mantenernos rígidos en nuestros límites, pero también viendo cuándo sí y cuándo no se deben determinadas cosas. Eso también se los va a ir dando la práctica. Otra cosa importante es el pasaje permanente de la teoría a la práctica, ¿sí? A ver, de lo que conviene hacer o de lo que tenemos que hacer y de lo que es posible hacer, ¿sí? Muchas veces nos pasa que armamos toda una estrategia de trabajo y un montón de objetivos con determinados pacientes, pensando que esos pacientes van a poder hacerlo. Y después nos encontramos con que la práctica no es tan así. O al revés, o quizás pusimos objetivos mucho más bajos y en realidad ese paciente tiene capacidad de respuesta. ¿Sí? Eso es algo que ustedes van a ir viendo y e ir cambiando en la práctica, en el día a día. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Póngame cara de que sí o de que no. ¿Se entiende? No sé. Genial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con seres humanos y con sus dificultades y sus vicisitudes. Entonces, bueno, nosotros planificamos un montón de cosas y después el día a día nos va a ir demostrando que hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que se pueden cambiar, hay cosas que se pueden, que hay que bajar los niveles, hay cosas que hay que subir. Voy a darles un ejemplo. Yo tenía una alumna, como ustedes, que estaba trabajando con una chica de 20 y pico de años, no me acuerdo exactamente, pero más de 20, con síndrome de Down. Esa chica, según su mamá, no podía hacer nada sola. No podía comer sola, no se podía bañar sola, no se podía cambiar sola, no podía hacer nada sola. Bueno, empezó a trabajar con el acompañante terapéutico, uno, claro, empieza a trabajar con lo que el otro dice de ese paciente, ¿sí? Error. Estaría bueno poder preguntarle al paciente, ¿no? ¿Vos qué querés? ¿Qué te gustaría? ¿Qué podés? Claro, de repente ese acompañante terapéutico dijo, bueno, vamos a empezar a trabajar las cosas que alguien de 20 y pico años tendría que poder hacer solo, como vestirse, bañarse. Pudo. ¿Sí? La que no podía es la mamá. La que no podía soltar es la mamá, la que no podía creer en esa paciente era su mamá. No para juzgar a la madre, por Dios, ¿sí? ¿Qué le pasaba a esa madre que no dejaba que esa niña, esa mujer, ese otro error, tener discapacidad igual niña, que esa mujer de 20 años, con todas sus dificultades, por supuesto, no pudiera tener el mayor nivel de independencia posible, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros vamos de lo posible, de la teoría a la práctica, desde lo que conviene, desde lo posible hasta lo que se puede.
Y ustedes eso es algo que van a ir probando en prueba y error con los pacientes todo el tiempo. Paréntesis, sobre todo en discapacidad. Siempre crean que los pacientes pueden y deben. Porque cuando nosotros trabajamos en discapacidad, ¿sí? Si nosotros trabajamos con una discapacidad crónica como síndrome de Down, un paciente con síndrome de Down nunca va a dejar de tener síndrome de Down, es una condición genética, siempre va a tener un retraso madurativo, pero que ese no sea el techo, ese es el piso. Y lo que ese paciente puede lograr es un montón. Tiene que ver con los estímulos que reciba, con quiénes creemos en ese paciente o no, ¿sí? Piensen que sobre todo cuando trabajamos con discapacidad, lo que nosotros vamos a intentar trabajar es que este paciente pueda lo más que su capacidad le permita. ¿Qué es lo que esperamos de todas las personas, no? Que logren lo más posible de sus aptitudes. Bueno, con la discapacidad lo mismo, ¿sí? Porque si no nos centramos en lo que no puede y nunca nos centramos en lo que sí puede. ¿Sí? Es así que esto desde la práctica de la teoría a la práctica muchas veces los va a sorprender, con pacientes que ustedes crean que no pueden y sí pueden. ¿Sí? Así que eso es algo importante. Otra cosa importante es nunca emitir juicios de valor ni interpretar. A ver, nosotros no estamos ahí para criticar a los padres por cómo están criando a sus hijos, no estamos ahí para decir esto está bien, esto está mal. Acuérdense de lo que hablamos hace un ratito de la empatía. Nosotros, si vamos a entrar a una familia, a trabajar con un paciente, estamos ahí para trabajar desde lo terapéutico, para que ese paciente y su entorno tengan la mejor calidad de vida posible. No estamos ahí para juzgar a nadie ni para interpretar. Nos nace. Yo reconozco que nos nace. Uno tiene que hacer un esfuerzo para... A ver, si uno ve a un padre que está haciendo todo muy mal, no sé quién es uno para decir lo que está bien o lo que está mal, pero bueno, hay parámetros, ¿no? Si uno ve que hay alguien que está haciendo todo muy mal, es bastante difícil no juzgar, no sale. Pero bueno, es algo que uno tiene que tener claro, y por eso después vamos a ver los espacios de supervisión, para que no nos nuble nuestro juicio, porque si nosotros entramos a juzgar a los miembros de la familia y entramos a interpretar determinadas cuestiones, empezamos a tomar partido. Sin querer, es inconsciente, esto no es que lo hagamos a propósito. Y si empezamos a tomar partido, nos corremos del eje de que lo único que nos importa es el paciente. ¿Sí? A ustedes muchas veces lo que les va a pasar, sobre todo los que trabajan en la casa de los pacientes, es que se van a encontrar con contextos familiares a veces complejos. Entonces, bueno, quizás ahí es donde hay que trabajar primero con la familia para después poder trabajar con el paciente. Voy a poner un ejemplo. Yo pongo muchos los ejemplos de los niños, porque ahí los adultos metiéndose es muy claro. Pero yo tenía un caso de un nene que tenía TGD, autismo, y trabajaba con el acompañante terapéutico y la madre se quedaba así cruzada de brazos en un costado de su habitación, la habitación del nene, mirando. Entonces, cada vez que el acompañante terapéutico proponía algo, la madre decía, no, no, eso no puede. No, no, eso no sabe. No, no, eso... Entonces, bueno, ¿qué se hizo? Se invitó a esa mamá a salir de la habitación. Pero bueno, es lógico que esa mamá tenga miedo de dejar a ese hijo que está protegiendo tanto, y que es lógico que haya una sobreprotección con alguien que no conoce mucho, que recién está armando un vínculo, ¿sí? Pero bueno, necesitábamos que esa mamá saliera, porque la que decía que no y la que ponía el límite era ella. ¿Y dónde digo nos la juzgamos? Entendemos que esa mamá tenga miedo a que ese niño se frustre. Entendemos que esa mamá tenga miedo a que ese niño realmente no pueda y que eso le genere un malestar enorme a ese niño. Pero tenemos que trabajar con esa mamá para que esa mamá pueda entender que hay que darle la oportunidad a ese niño. ¿Sí? Es re fácil decirlo, después en la práctica es un poco más complejo porque, bueno, están todos los sentimientos propios de los papás. Por eso digo, no abrir juicios de valor, no interpretar, sino comprender. ¿Sí? Comprender para siempre sumar. Eso es algo sumamente importante. Y después, esta profesión que ustedes están eligiendo tiene ciertas contraindicaciones. ¿Qué quiere decir? Que hay ciertos momentos o circunstancias en la vida de cada uno de ustedes que hace que sea bastante complicado conectarse con el sufrimiento ajeno. Si ustedes están pasando, por ejemplo, por un duelo, es bastante difícil
poder ser empático con el dolor de otro cuando uno está atravesando un dolor muy, muy grande. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo hace 10 años perdí a mi mamá, estuve 3 meses sin poder trabajar, porque claro, todo lo que venía y me contaban los pacientes me parecía una pavada. Error mío, porque era el dolor del otro, pero frente a un dolor tan grande, de una muerte, que no tiene solución, todo lo otro me parecía nada, me parecía que la solución era muy fácil, pero eso era un problema mío. Cuando yo dejé de estar atravesado por un dolor tan grande, pude conectarme con el dolor del otro, ¿sí? Yo te lo cuento en general, después cada uno tendrá sus herramientas. No estoy diciendo que si uno pasa por un duelo tiene que dejar de trabajar, yo estoy diciendo que es una contraindicación, después cada uno lo manejará lo mejor que pueda. Otra contraindicación es un momento vital crítico. Por ejemplo, si alguien acaba de tener un niño, trabajar quizás con niños muy chiquitos, y es una contraindicación, porque en general lo que nos sucede o lo que nos puede suceder es que nos conectamos con ese pacientito como si fuera nuestro niño. Entonces, ahí las cuestiones emocionales están como muy mezcladas, sobre todo cuando uno trabaja con niños. Trabajar con niños es bastante complejo porque son tan vulnerables que, bueno, uno si está pasando por un proceso vital como el de la maternidad o la paternidad, bueno, quizás tiene que estar atento a que no le pase esto de dejar muy conectado a ese paciente con su propio hijo, ¿sí? Esas son contraindicaciones a nivel general, por supuesto. Después cada uno irá manejando eso que le sucede con los recursos que tenga, pero sí es importante que ustedes estén avisados de eso, para si les pasa, que están atravesando alguna situación particular, sepan que, bueno, quizás es momento de dar un pasito al costado y después cuando uno se recupere, volver. Que está bien que suceda eso, ¿sí? No... Ustedes piensen que nosotros estamos trabajando ni más ni menos que con el dolor ajeno, así que tenemos que tener bastante claro desde dónde nos paramos nosotros para realmente ayudar a los pacientes y no generar una complicación en sus patologías o pasarla mal de ustedes, ¿sí? Tener esas herramientas para también poder separar el trabajo, porque cuando uno decide trabajar con la angustia del otro, tiene que intentar no llevársela a su casa, porque si ustedes se llevan la angustia del otro a su casa, va a ser muy difícil que ustedes puedan sostener el trabajo a largo plazo. Les voy a poner otro ejemplo. Cuando yo apenas me recibí, vieron que yo les conté en la otra charla que hicimos que yo trabajé durante 11 años en una fundación con chicos en riesgo social. Es una fundación que está en el barrio La Tablada. La primera vez que yo volví del trabajo, estábamos trabajando con 10 chicos nada más. Hoy hay como 120. Me los quería traer todos a mi casa. Los quería bañar, les quería dar de comer, les quería dar una cama calentita. Entonces mi mamá me miró y me dijo, mirá, si vos cada vez que vuelvas del trabajo vas a volver así, me parece que tendrías que pensar en otra cosa, porque es inviable, no puedes traer a los 10 pibes a casa, bañarlos, darles de comer, es imposible. Entonces ahí empecé a pensar, bueno, es verdad, esto es imposible. Lo que yo estoy planteando no puede pasar. Ahora, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar para generarles una mejor calidad de vida a ellos? Eso sí lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? A veces uno tiene que reconocer sus propios límites, tenerlos claros para ver si puede, de acá para adelante, cómo ayudo. ¿Sí? Porque si nos ponemos cuestiones utópicas o muy, muy grandes, nos vamos a frustrar y no lo vamos a poder sostener. ¿Sí? Quizás es empezar desde más chiquitito e ir creciendo. Y también entender que todo granito de arena suma para que ese paciente tenga una mejor calidad de vida. Y quizás no se necesitan cosas así gigantes. Quizás el hecho de que ese paciente sepa que hay alguien que lo escucha, que hay alguien que lo entiende, que hay alguien que no juzga, que está ahí solamente para él, para que tenga una vida, para que ese día se sienta acompañado. Eso es un montón. No desacrediten eso. Porque el hecho de que ustedes se van a sorprender de la gente que necesita solamente una oreja. Solamente una oreja. Solamente alguien que escuche. Es más, a ustedes muchas veces les va a pasar que tengan conversaciones que su única intervención sea, mira,
Y el paciente pone primera y empieza a hablar. Y necesita a alguien que escuche. Y que no escuche desde un lugar, a ver, la escucha del acompañante es una escucha desde la empatía, no es una escucha desde yo te voy a decir lo que vos tenés que hacer, porque en general siempre viene con el dedo. No, lo que vos tenés que hacer, así. En general, cuando ustedes se encuentran con un paciente, en general es un paciente que probó varios tratamientos, pasó por varios profesionales y todo el mundo le tiene la solución. La mamá, el papá, el tío, la abuela, el primo, el novio, la novia, todos tienen la solución a sus problemas. Y el paciente se siente que es el único pavote que no lo puede resolver. Y todos la tienen clara, y en realidad no es así. Es muy fácil decirle al otro desde afuera lo que tiene que hacer sin involucrarse emocionalmente en eso que le pasa, sin entender eso que le pasa. ¿Sí? ¿Saben qué? Hay una patología que ustedes lo van a ver todo el tiempo, con la depresión. Ustedes se van a encontrar con un paciente con depresión. No un paciente deprimido, con depresión, porque el paciente no es deprimido, el paciente es un paciente, es una persona de carne y hueso que le pasan cosas. Y la depresión es algo que le está pasando en este momento de su vida, no lo define la patología. Es depresivo, te dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Fulano, soy depresivo. No, sos fulano de tal, que en este momento de tu vida te está pasando esto. Es importante esa diferencia entre soy y tengo, porque la patología no define a las personas. Nos definen un montón de otras cosas. Y ustedes se van a encontrar con pacientes que lo primero, la carta de presentación de ellos sea el diagnóstico. Y es diferente. Nosotros no somos un diagnóstico, somos una persona que en este momento de nuestra vida estamos atravesando esta situación. ¿Sí? Y la escucha comprometida, la escucha empática, la escucha sin abrir juicios de valores, es súper importante. Ustedes no saben lo importante que es tener una oreja que me escuche sin decirme lo que tengo que hacer, sin darme cátedra de cómo tengo que moverme en el mundo. No lo subestimen. Ustedes van a ver que es sumamente importante que ustedes puedan simplemente escuchar. Cuando yo trabajaba en la fundación, les voy a poner muchos ejemplos de eso porque trabajé muchos años y trabajé con muchas familias. Me pasó una vez que vino una mamá a hablar de, no me acuerdo qué le pasaba al nene, nunca lo nombró al nene. Estuvo 1 hora y media hablando de todos sus problemas. Mi única intervención era, sí, claro. Yo creo que nunca escuchó lo que yo dije, ¿eh? Yo creo que lo que ella necesitaba es alguien que durante 1 hora pudiera simplemente escucharla, sin tener un montón de niños alrededor y sin que nadie le dijera lo que tenía que hacer. Creo que se fue como con 10 kilos menos ese día, que es la famosa catarsis, ¿no? El derecho de poder quejarse de cómo uno se siente sin que sentirse culpable. Así que eso es un rol importante. Pero vamos a hablar un poco de cuál es el desafío de ser acompañante terapéutico. ¿Sí? El desafío es el encuentro con el otro. ¿Sí? Estar dispuestos a escuchar al paciente en su desolación, en su incertidumbre, en su soledad. Ya eso es terapéutico. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Están muy aburridos? No, me encanta. Bueno, me voy a cebar un mate entonces, ya que están tan entretenidos. Es importante entender qué es el desafío, ¿sí? El disponerse a escuchar, el disponerse a entender que el otro está en una situación de desolación, de desesperación, que en general ustedes van a trabajar con pacientes que tienen patologías graves, que las vienen pasando mal hace mucho tiempo, que vienen saltando de tratamiento en tratamiento durante mucho tiempo, y así que es importante que ustedes se presten a poder escuchar en esa desolación. No encontré mejor palabra que desolación, porque es eso lo que muchas veces pacientes sienten, soledad, estar solos, sentirse absolutamente incomprendidos. ¿Sí? Con el paciente con depresión, esto les decía y me fui después, con el paciente de depresión ustedes se van a encontrar con familiares que aman profundamente a ese paciente, y que les digan cosas como, no, es un vago, está todo el día tirado en la cama. Ni se levanta para bañarse, imagínate, un mugriento. Se los van a decir. Es muy difícil para los seres humanos entender que el otro, que no tiene ninguna enfermedad física, no se pueda levantar a comer. Es muy difícil. No se puede levantar para vestirse y bañarse. Es muy difícil. ¿Cómo no se puede levantar si no tiene nada en las piernas? ¿Por qué no se puede levantar? Lo van a escuchar,
Y ese paciente que siente que la vida le pesa 45.000 toneladas, tiene que lidiar con su pareja, sus hijos, su mamá, su papá, sus amigos, que le digan, dale, ponele onda, fuerza, vos podés. No puedes, y no lo haría. Lo que nosotros tenemos que intentar descubrir con ese paciente es por qué no puedes, por qué la vida le pesa tanto. O peor aún, te dice, ahí volvimos. Es mi internet que se va y viene, desde ayer, perdón. Les decía, del acompañante, del paciente con depresión, ¿sí? Todo el tiempo está esto de, ¿cómo no podés? Dale, ponele onda, de juzgar, pero es un vago, no se levanta. A ese paciente le pesa 2.000 kilos la vida. Y hay que ver por qué le pesa 2.000 kilos la vida, ¿sí? Entonces, esa es la que yo les digo, la escucha en la desolación. Ese paciente se debe sentir muy solo si todos a su alrededor están todo el tiempo diciéndole lo que tiene que hacer y no comprendiendo por qué no lo puede hacer. Y así que el desafío de ustedes es tratar de ayudar a esos pacientes desde ahí. Y eso, ayudar, escuchar desde ese lugar, ya per se es terapéutico. Pero el acompañante terapéutico no es terapéutico por definición, sino es que es una construcción. Nosotros vamos construyendo, ¿sí? El concepto de terapéutico, ¿sí? No vamos a ser terapéuticos si no nos posicionamos ahí, ¿sí? Si nosotros nos posicionamos en solo acompañar y no en el proceso terapéutico, va a ser muy difícil que nosotros podamos ayudar al paciente, ¿sí? Terapéutico tiene una impronta médica, terapéutico quiere decir cuidar del otro, o cuidar a alguien, ¿sí? No focalicen en cuidar en el sentido de niñeros, ¿sí? De que no se lastime, de que no le pase nada, sino de cuidar en el sentido de ayudarlo en el proceso de trabajo terapéutico, que muchas veces es difícil, es doloroso, es largo, ¿sí? Nadie va al psicólogo porque la pasa bien, nadie va al psicólogo a contarle qué vida feliz tienen, ni qué matrimonio hermoso, ni qué hijos maravillosos, ¿eh? Cuando vamos al psicólogo, en general vamos a contarle algo de nuestra vida que no nos cierra, o nos hace sufrir, ¿sí? Y eso es doloroso, encontrarse cara a cara con eso muchas veces es complejo, por eso las personas muchas veces huimos de los psicólogos. A mí me pasa, bueno, ahora cada vez me pasa menos, pero muchas veces me pasa que estoy en una reunión y te dicen, me estás analizando. No tendría ni un amigo si me pasara la vida analizando a la gente que tengo a mi alrededor, imagínense. Nadie te contaría nada, no hablarías de nada, y además uno no trabaja las 24 horas del día. Después hay personas que son muy obvias, ¿qué le vamos a hacer? Pero en general no vamos por la vida analizando a la gente. Y ese prejuicio está, ¿sí? Terapéutico no es algo que viene solo, sino que ustedes es algo que van a tener que construir. Por eso siempre focalicen en terapéutico y no en acompañante, ¿sí? Siempre hagan foco en eso, ¿sí? También tenemos que saber que el acompañante terapéutico tiene que ser sí o sí interdisciplinario. No podemos pensar en el trabajo del acompañante terapéutico sin articular con otras profesiones. En el siglo XXI, chicas y chicos, no podemos pensar nada que no sea interdisciplinario. Es casi imposible. Voy a poner un ejemplo que pasa en la justicia, por ejemplo. En la justicia hay todo un departamento de mediación que trabaja en el ámbito familiar para evitar que cuando una familia cuando un matrimonio decide separarse, que sean los mejores términos posibles y que no intenten no incluir tanto a la justicia, porque una vez que la familia entra dentro del ámbito de la justicia, esta no es más familia. Entonces, se está trabajando con mediación, que trabajan psicólogos en el ámbito forense, para tratar de que esa separación sea lo más beneficiosa posible para todos los miembros de esa familia y sea lo menos dolorosa posible. Eso es una intervención interdisciplinaria, son psicólogos en el ámbito forense. ¿Para qué? Para prevenir, lo que hablábamos antes, para prevenir juicios caros, para prevenir situaciones dolorosas, para prevenir males mayores. Ahí es donde entra lo interdisciplinario. Como pasa en el ámbito forense, pasa en todos los ámbitos de la vida. Hoy no podemos pensar en algo que no sea interdisciplinario, ¿sí? Vamos a otro ámbito. No podemos pensar, no deberíamos poder pensar en lo escolar. Si tenemos un niño con ciertas dificultades, no podemos pensar en el aprendizaje de ese niño si ese niño no está acompañado con profesionales de la salud. Ejemplo, si ustedes tienen un pacientito con déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, cualquiera de los dos, no podemos pensar
esa seño que está con ese niño en ese salón no puede pensar en el proceso de aprendizaje de ese niño si no piensa en la salud mental de ese niño, en cómo mejorar la salud mental de ese niño. El déficit de atención es curable, les cuento. Es un trastorno absolutamente curable con un buen tratamiento. Pero no podemos pensar en el aprendizaje de ese niño si no pensamos en qué hay atrás de ese niño. ¿Por qué a ese niño le pasan las cosas que le pasan? ¿Cuáles son las herramientas que tienen que estar dentro de un salón de clases para que ese niño aprenda como los otros? No a la par de los otros, pero que aprenda lo mismo que los otros. Con otras herramientas, porque va a necesitar otras herramientas. No podemos pensar, para eso la seño y los directivos de la escuela tienen que estar recontraceitados con el tratamiento psicológico y psicopedagógico que está haciendo ese niño. ¿Se entiende cuando hablo de el dispositivo interdisciplinario? En cualquier situación es necesario poder trabajar interdisciplinariamente. ¿Por qué además? Porque cada profesión tiene una mirada parcial de ese paciente. Y lo que nosotros necesitamos es una mirada ampliada del mundo del paciente. Necesitamos la totalidad de ese paciente. Y por eso es importante que si cada profesional aporta desde su saber y aporta desde su mirada, nosotros vamos a poder tener una mirada mucho más general de ese paciente. En el caso de los acompañantes terapéuticos, cuando trabajan con psicólogos o con psiquiatras, yo no me voy a cansar de decirlo nunca, ustedes tienen por el tiempo que están con el paciente, por la cercanía en general van a trabajar en el ámbito del paciente, o en su casa, o en su escuela, donde se mueve el paciente. Ustedes tienen un nivel de información que yo en un consultorio no voy a tener casi nunca. Porque ustedes van a estar en lo cotidiano, ustedes van a ver cómo se desenvuelve ese paciente, cómo habla con otros, cómo otros hablan con él. Y ese es un nivel de información enorme, que en el consultorio nos va a servir un montón, y en el consultorio no lo vemos, porque en el consultorio somos dos. ¿Sí? Así que es súper importante trabajar en dispositivos, en construir todo lo que tenga que ver con lo múltiple de las profesiones. Eso es súper importante, ¿sí? El profesional debe implementar múltiples recursos. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que poder tener un abanico de posibilidades con los pacientes, ¿sí? Es importante también que la familia y el paciente acepten las condiciones. Si nos ponemos a la familia de punto, estamos complicados. Así que ahí hay que también aprender a negociar. No lo van a negociar ustedes, sino quien esté a cargo del equipo interdisciplinario, que en general es el psicólogo o el psiquiatra, o el neurólogo, depende del caso con el que ustedes están trabajando, ¿sí? Y se plantea un doble sentido en el abordaje múltiple de los pacientes. Primero, lo múltiple de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a recibir a un paciente y van a recibir una familia a la cual no le alcanzan sus recursos para poder ayudar a ese paciente, a ese miembro de esa familia, ¿sí? Que no tiene la contención necesaria, no la encontró por ningún lado, no la tiene y va a necesitar una estructura más grande, ¿sí? Va a necesitar ayuda. Y también hay una realidad, ustedes se van a encontrar con un paciente y una familia que pueden tener, nunca se van a encontrar con dos diagnósticos iguales. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a tener dos pacientes con la misma patología, pero con un desarrollo de su enfermedad y características absolutamente distintas, porque eso es lo propio de cada uno, ¿sí? Si bien yo creo que los diagnósticos son importantes porque nos posibilitan saber dónde estamos parados, no nos tenemos que quedar en el diagnóstico solo. El diagnóstico es el puntapié inicial para poder ver de qué manera vamos a poder trabajar con estos pacientes, ¿sí? Lo que es súper importante es que nosotros entendamos que es el paciente, su familia y sus circunstancias, que son absolutamente individuales. Por eso es lo múltiple de la enfermedad, ¿sí? Y también tenemos el abordaje múltiple, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esto que les estaba diciendo antes, que cada profesional en ese equipo interdisciplinario va a tener diferentes funciones en diferentes áreas, ¿sí? Con trabajos diferenciados, ¿sí? Lo que van a hacer ustedes se va a complementar con lo que va a hacer el psicólogo y se va a complementar con lo que va a hacer el psiquiatra, ¿sí? Son dos patas de una misma mesa. Así que esto es sumamente importante, ¿sí? Y todos los integrantes del equipo interdisciplinario son responsables por el paciente. Si bien es cierto que va a haber un responsable, ¿sí? Que en general es el psiquiatra o el psicólogo, que es el que comanda y es el que tiene más
más reuniones con las familias, ¿sí? Es el que dirige, todos van a tener responsabilidades en lo que les pasa al paciente. Por eso es tan importante pensar en el equipo interdisciplinario, ¿sí? El equipo interdisciplinario lo tienen que entender como áreas de trabajo diferenciadas, pero que cooperan. O sea, cada uno en su individualidad como profesional, trabajando en un post común, ¿sí? Que es el beneficio de ese paciente. Por eso el equipo interdisciplinario, como les decía antes, tiene que tener la madurez necesaria para poder trabajar en conjunto. Porque no es, el acompañante hace lo que le parece, el psiquiatra medica como le parece, y el psicólogo hace lo que le parece. Sino que todos, estoy diciendo una obviedad, porque no tienen lo que es obvio para uno, por ahí no es obvio para otro, todos tienen que ir para el mismo lado. Si no, hay algo que no va a funcionar con ese paciente, ¿sí? Es importante también que entendamos, que el paciente tenga claro que el secreto profesional, y esto anótenselo en algún lado, el secreto profesional es compartido entre todos los miembros del equipo interdisciplinario. ¿Por qué les digo esto? Porque los pacientes, que son recontra manipuladores muchas veces, les van a decir, yo te cuento algo, pero vos me tenés que prometer que no se lo vas a decir a nadie. No. Ustedes no le pueden prometer a este paciente eso. Ustedes le tienen que decir desde el primer día que todo lo que ustedes charlen, todo lo que ustedes hagan en el trabajo cotidiano, ustedes lo van a poder comentar con el equipo interdisciplinario. ¿Sí? A veces el equipo interdisciplinario son dos, psicólogos y acompañantes forman un equipo interdisciplinario. No pensemos en equipos interdisciplinarios de 15 personas. Si puede mejor, no es lo que les va a pasar en lo cotidiano. En general, el psicólogo o el psiquiatra trabaja solo con el acompañante terapéutico. Pero tiene que quedar claro para todas las partes que el secreto profesional es compartido, porque si no entran en la manipulación. Yo te cuento algo, pero vos me tenés que prometer que no se lo decís a nadie. No, yo no te puedo prometer eso. Vos me lo querés contar, genial, acá estoy para escucharte y para ayudarte. Pero yo no te puedo prometer, porque hay una persona a la cual sí se lo tengo que poder contar, que es el psicólogo, ¿sí? Por ejemplo. Es importante eso porque si no, sobre todo, por ejemplo, si el paciente tiene varios acompañantes terapéuticos, en general elige a uno de confidente. Entonces dice, porque yo te lo digo a vos, que a vos no se lo cuentes, porque vos sos el mejor, el preferido. No lo hacen de malo los pacientes, pero sí empiezan a manipular muchas veces qué dicen, a quién se lo dicen, cómo se lo dicen, y acuérdense el beneficio secundario de la enfermedad. Así que eso tienen que tener claro. Así que el secreto profesional es compartido, y si ustedes van a tener que tener, eso tiene que pasar, muchas veces no pasa, pero tiene que pasar, reuniones con todos los miembros del equipo, con cierta frecuencia, lo ideal sería cada 15 días, en un mundo ideal, está complicado eso, pero mínimo una vez por mes, tendrían que tener reuniones con todos los integrantes del equipo interdisciplinario para poner en común qué es lo que se está haciendo, qué se está trabajando, cuáles son las mejoras, cuáles son las cosas que han empeorado en el paciente, cómo se trabaja con el paciente, con la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene que suceder. ¿Sí? Así que tiene que quedar claro que el secreto profesional es compartido. En general, lo que sucede en la práctica es que hay un terapeuta que es el que coordina, ¿sí? No es el que toma las decisiones, pero sí es el que coordina, porque bueno, es importante que haya una voz cantante para que sea más organizado para el paciente y su entorno, ¿no? Si todos hablamos, si todos decimos, si todos pasamos información, muchas veces es bastante confuso. Por eso en general, el terapeuta, psicólogo, psiquiatra es el que dirige el equipo interdisciplinario y es el que baja la información tanto al paciente como a la familia. Eso también es importante. Y si hay varios acompañantes terapéuticos, que en general se dan en casos graves, de pacientes graves, que, bueno, tienen varios acompañantes porque hay una realidad, chicos y chicas. Cuando ustedes vengan y les digan, yo necesito un acompañante terapéutico para que se quede conmigo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Eso no es acompañante terapéutico, eso es cuidar a un enfermo. ¿Sí? Ustedes no pueden trabajar 12 horas, hacer trabajos terapéuticos 12 horas. No, eso es otro trabajo. ¿Sí? Bueno, ustedes hagan lo que quieran. Yo sugiero que si nosotros hablamos de profesionalizar, si hablamos de darle categoría a la profesión, hablamos de que 12 horas con un enfermo no es un trabajo que se pueda sostener terapéuticamente durante mucho tiempo.
¿sí? En general, los acompañamientos terapéuticos tienen que ser en general, esto depende de las realidades del paciente y de cada situación en particular, ¿no? Pero en general tienen que ser más cortos en el tiempo, porque lo que ustedes están haciendo con ese paciente es trabajar terapéuticamente, o sea, implementar distintas actividades que hagan que ese paciente durante ese día haga un trabajo terapéutico. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a salir a pasear. Salir a pasear, se saca a pasear un perro, no se saca a pasear un paciente. Si ustedes van a salir a pasear con un paciente, tiene que tener un objetivo esa salida. ¿Se entiende? Ejemplo, si ustedes tienen un paciente con principio de Alzheimer, bueno, vamos a ir a la plaza. Ok, ¿para qué vas a ir a la plaza? Puede haber un montón de razones terapéuticas. Primero, porque es importante que un paciente, bueno, ahora no sería el mejor ejemplo, pero es importante que un paciente de la tercera edad, con un daño cognitivo, tenga una buena salud física, camine, haga un buen ejercicio. Podemos salir a pasear porque mientras salimos a pasear vamos recordando los nombres de las calles, los números, ¿sí? Si vamos a ir a la plaza, podemos contar los bancos de la plaza, podemos contar los bebederos de la plaza. Todo lo que ustedes hagan con ese paciente tiene que tener un objetivo. Si nosotros tenemos un paciente con daño cognitivo, ¿sí? Progresivo, como en el tema del Alzheimer, bueno, lo que vamos a intentar, o el único tratamiento que hay, es que ese daño se haga lo más lento posible. Entonces vamos a trabajar todo lo que sea cognitivo. Entonces no es salimos a pasear, salir a pasear. Salimos a pasear porque en el proceso vamos a hacer todos estos objetivos que tengan como fin evitar el daño cognitivo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando veamos Alzheimer igual lo vamos a ver más claramente. Pero todo lo que ustedes programen con un paciente tiene que tener un fin terapéutico. Si no están cuidando a un enfermo. Por eso digo que esto de 12 horas con un paciente no tiene tanto que ver con acompañamiento terapéutico, sino más con cuidar a un enfermo, ¿sí? Para que ustedes lo tengan claro, nada más que para eso. Y en general, cuando se trabaja, volviendo a lo que estamos hablando del equipo interdisciplinario, en general cuando ustedes trabajan con equipos interdisciplinarios es que tienen pacientes con ciertas gravedades, ¿no? Con patologías graves, donde el psicólogo tradicional, pensado 1 o 2 veces a la semana, 1 hora en un consultorio, no estaría alcanzando. Hay patologías que quizás no son tan graves, pero que sí son necesarias trabajar interdisciplinariamente, que tienen que ver, por ejemplo, con déficit de atención en niños, que en general se trabaja con un triángulo de escuela, psicopedagogos, psicólogos o psiquiatras. No es recomendable medicar a ningún niño menor de 6 años, a no ser que sea extremadamente necesario. Acá también encontramos un dilema bastante importante cuando es la misma familia la que te pide la pastillita. Dale una pastillita para que se calme un poco. Déficit de atención con hiperactividad. No sé si han tenido alguna vez algún niño cerca con déficit de atención con hiperactividad. Es bastante complicado sostener los límites en ese niño. Muchas veces los que piden la medicación son los padres, entendiéndolos en su desesperación, Volvemos a lo de hace un rato, nadie está juzgando. Yo tengo una alumna en otro curso hace unos años que me contó que tenía un hijo en 4º grado que tenía un compañero con déficit de atención con hiperactividad que nadie lo invitaba a ningún lado, y a ella le dio pena. Entonces lo invitó a la casa, y se quiso matar. Dice que ese día el pibito le rompió una lámpara, no sé qué le volcó en medio del living, en la alfombra. O sea, el niño en su hiperactividad estaba absolutamente descontrolado. Y ella me decía, yo quise hacer un acto de bien porque me daba pena y la pasé mal, y además la madre lo fue a buscar a las 11 de la noche. Claro, la madre dijo, lo enganché, se pide en algún lado, lo dejo. Bueno, son cosas que pasan, ¿sí? Entonces, bueno, hay que trabajar muy aceitadamente con todo el equipo interdisciplinario para poder sostener a estos niños, que si bien no tienen patologías severísimas, sí se hace muy difícil lo cotidiano, ¿sí? Así que eso es muy importante en el equipo interdisciplinario. Si les parece, para no abrumarlos tanto, hoy vamos a dejar acá, ¿sí?
Y ya el miércoles que viene nos metemos directamente en todo lo que tenga que ver con funciones propias del acompañante terapéutico, cómo vamos a armar el encuadre, cómo vamos a generar el vínculo con el paciente, qué pasa con la supervisión, por qué es tan importante esto de poder supervisar, ¿sí? Si les parece, la semana que viene ya arrancamos directamente para no abrumarlos con tanta información. Y sí, fíjense en la plataforma que ya debería estar toda la parte teórica para que el que tenga ganas de ir leyendo y estudiando, ahora que tenemos un poquito más de tiempo, puedan ir avanzando. ¿Les parece? ¿Sí? Porque me parece que clases tan largas por la compu es medio abrumador. A mí me parece, capaz que no, pero... Para mí fue muy claro. Buenísimo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, críticas? Se aceptan todas. Por supuesto. No, todo claro. Todos estamos aprendiendo de esto, así que todo lo que ustedes tengan que decir, acá estamos para aprender entre todos esto nuevo que nos está pasando. A mí me es muy difícil dar clases así sin el feedback de las preguntas y de los comentarios. Está bueno que cada uno aporte algo, pero bueno. A mí me intriga algo de lo que vos habías dicho, creo que fue en la clase anterior. ¿Cómo se trabaja cuando hay contradicciones en la familia? O sea, cuando quieren pero no quieren. Mira, el límite lo pone siempre el otro. Nosotros intentamos hablar, muchas veces nos damos cuenta, ustedes se van a dar cuenta que los que necesitan el tratamiento terapéutico no son los pacientes, sino los que tienen alrededor. Sobre todo cuando trabajen con niños, muchas veces decir, bueno, el niño no sé si tiene tanto, la madre y el padre tienen un corta-contramano, con mucho respeto lo digo esto, pero va a pasar. Bueno, uno sugiere, intenta, propone, y después el límite lo pone el otro. Ajá. Magia hasta ahora no hacemos ni nos metemos en la cabeza de los otros, ¿sí? Tratamos de dar desde nuestro humilde lugar todas las herramientas que uno pueda para que ese paciente y su entorno tengan la mejor calidad de vida. Pero si el otro no quiere... Está fuera de tus manos. El otro no quiere, magia no hacemos. O sea que lo que yo planteo son cosas que se dan a diario. O sea, que la Todo el familia tiempo. proponga. Sí, todo el tiempo. Y también es muy difícil proponerle a otro, che, estaría bueno que hagas terapia. ¿De qué lugar? Claro. A ver, ¿desde qué lugar? Y ahí es donde yo digo, desde el lugar que a ustedes les da la preparación teórica que tienen. Desde ese lugar ustedes tienen todas las herramientas para invitar a alguien a que quizás estaría bueno tener su propio espacio de terapia. Eso, por eso yo insisto tanto en la formación, ¿sí? Porque desde ahí ustedes se van a parar, para poder dar una apreciación. Sí, claro, ustedes cuando termine este curso, la idea es que ustedes tengan todas las herramientas necesarias para poder discernir y tomar decisiones en estos casos. Sí, claro. Pero les va a pasar que ustedes se den cuenta en el tratamiento con el paciente que el que necesita la ayuda no es el paciente, que el paciente es el chivo expiatorio de situaciones familiares complejas y que está todo puesto en ese paciente como si fuera el responsable de los males de la humanidad y en realidad es un chivo expiatorio de una situación familiar complicada. Eso pasa todo el tiempo. Es así. No Sería sé, un fusible, concretamente. ¿Cómo? Sería un fusible, quizás, de alguna cuestión sistémica. Sí, por supuesto. Que en general es así, nosotros somos emergentes de situaciones familiares y sociales, no nacemos de repollo. ¿Sí? Todos los pacientes con los cuales ustedes se encuentren van a ser emergentes de una situación particular y que hay una razón por cual ese paciente ocupa ese lugar en esa familia. Vieron como el chico problema en la clase, que a veces se le echa la culpa al pibe y el pibe ese día no fue a la escuela. Yo viví una situación así en la escuela donde yo trabajo he vivido una situación así, no, fue fulano ese día no había ido a la escuela, o sea, pero bueno, es el chivo expiatorio de todos los líos y es más fácil, y pónganle 2 millones de comillas, que sea ese culpable de que cada uno de los otros actores nos hagamos cargo de lo que nos toca. En la familia, bueno, pasa en las mejores familias, esto se ve. Bueno, uno, si lo puede discernir, tratará de buscarle la vuelta, la manera sutil de decir las cosas, de proponer, lo mismo los psicólogos,
Más que eso, más que ofrecernos, no podemos hacer. Perfecto, claro. También eso, ustedes lo van a ir aprendiendo con la práctica, no tiene que frustrarlos a ustedes en su labor. Y entender que, bueno, que hay gente que quizás no es el momento, que por ahí todavía no puede, que tiene que hacer otro caminito un poquito más largo. Eso les va a ir pasando. ¿Sí? Es muy frustrante, Bárbaro. ¿eh? Al principio es re frustrante, vos decís, pero ¿cómo no te das cuenta que...? Sobre todo nos frustra más cuando lo vemos en padres hacia los niños. Bueno, Porque muchas veces encontramos niños merced de papás que, bueno, les pasan un millón de cosas Sí, y no sí. pueden resolverlo de otra manera, el chico termina siendo el chivo expiatorio de situaciones complicadas. sí, seguramente. Y eso pasa, todo el tiempo, Bárbaro. lamentablemente. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Sí, Leticia. Sí. Vos dijiste que el equipo interdisciplinario, sobre todo trabajando con niños, era la escuela, los psicopedagogos y el acompañante. El equipo interdisciplinario, psicólogo, psiquiatra, neurólogo, acompañante. Igual el ejemplo que yo di, lo di en niños con déficit de atención. ¿Sí? Después, según la patología que ustedes trabajen, trabajarán o no con la escuela. ¿Sí? En el caso del déficit de atención, con hiperactividad o sin hiperactividad, es imposible no pensar en la escuela, porque el mayor síntoma del niño está en el proceso de aprendizaje. Claro. ¿Sí? Yo lo di a modo de ejemplo, pero en general, si ustedes trabajan con niños, la idea es poder trabajar en el ámbito del niño. Claro. Sería lo ideal. ¿Sí? Y también sería lo ideal que todo niño, más allá de la patología que tenga, esté dentro de la institución escuela. Porque la institución escuela no solamente es un lugar donde uno va a aprender. La institución escuela también es un lugar donde uno va a sociabilizar, a resolver conflictos con los pares, a estar con otros, a un montón de cosas, que no necesariamente tienen que ver con lengua y matemática. Hay patologías donde realmente no nos interesa si el chico multiplica o divide, ¿eh? Nos interesa cómo resuelve las situaciones con sus pares, nos interesa cómo sociabiliza, cómo resuelve las frustraciones, ¿no? Y nos interesa tanto el nivel de aprendizaje. Sobre todo si tenemos, por ejemplo, chicos con discapacidades cognitivas. Sabemos que no va a ser Einstein, pero necesitamos que este chico aprenda a resolver un montón de otras circunstancias sociales solo. Solo digo sin mamá o papá o un adulto adelante, ¿no? Sino que, bueno, que aprenda a defenderse y aprenda a pedir lo que quiera y a resolver situaciones cotidianas, sin otros. Que se llama libertad en realidad, ¿eh? Libertad e independencia. Por eso digo, la escuela es una institución mucho más allá de los niveles de aprendizaje. Yo lo puse como ejemplo, pero sí, si trabajamos con niños es muy difícil no pensar en meter a la escuela dentro del ámbito. No como parte del equipo interdisciplinario, porque la escuela no es la que toma las decisiones, porque si no, ahí dependemos de la onda de la directora, y las escuelas siguen siendo, y lo digo con todo respeto, mi mamá era docente, mi abuela era docente, pero las escuelas siguen siendo instituciones muy rectas, ¿sí? Donde los mandos están muy claros. Entonces, ahí dependemos de la onda de las personas con las que estamos trabajando. Pero lo ideal sería que se trabaje en conjunto. Y que la escuela aporte, que la escuela, digamos, acepte lo que uno va aportando a la mejora de ese niño. A veces los acompañantes le vienen re bien a la escuela para que el chico lo saquen del salón, el pibe está caminando por la escuela, pero como está con el acompañante, no le va a pasar nada al pibe. Claro. El pibe está afuera, y no queremos que esté afuera, queremos que esté adentro del salón, porque si está fuera del salón no aprende, no sociabiliza, no juega, no nada. Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos patologías en la infancia, cómo trabajamos con patologías. Gracias. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, nos vemos el miércoles que viene por acá. ¿Les parece bien este horario? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Media, más o menos 11:15 por ahí, para no abrumarnos tanto. Igual queda grabado. Voy a ver si no hago macana y puedo subir la clase para que lo vea después. Igual queda grabado, así que si a ustedes se les complica o la conexión, o el horario, o la familia, o lo que fuere, no se hagan ningún problema, queda grabado en la plataforma. ¿Sí?
fíjense Perfecto. si pueden ir buscando la parte teórica, si la van leyendo y no es tan chino lo que yo voy diciendo y ya tienen una cierta idea. ¿Sí? Si surgen algunas dudas, que estaría buenísimo, las vamos charlando. ¿Sí? Todos los apuntes están ahí también en el aula virtual. Deberían, los vamos a ir subiendo. Ya debería estar el primero. La verdad, no me fijé. Sinceramente se los digo. No está ninguno, bueno, si no está ninguno todavía, en el transcurso de hoy o mañana seguro que ya los vamos subiendo. Quédense tranquilos, ¿sí? Que se les va a pasar todo. Yo les pido paciencia porque vieron que vamos aprendiendo a medida que esto va pasando. Pero sí, ya les va a ir llegando, ¿sí? Bueno, no molesto más. Que tengan Hasta una el linda miércoles. semana. Nos vemos el miércoles. Gracias. Que les sea leve el encierro. Hasta luego. Y bueno, nos vemos. Adiós. Gusto. No. Entonces, no. Estuvo bueno.